¿Alguna vez has sentido que aunque crees en Dios, tu familia parece alejada de su presencia? Que, a pesar de tus esfuerzos, la ajetreada vida cotidiana te ha robado la espiritualidad de tu hogar. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un secreto escondido en la palabra de Dios, un principio poco enseñado, pero que puede transformar tu hogar en un ambiente de fe viva y sobrenatural? Muchos cristianos enfrentan un problema invisible, pero devastador: la desconexión espiritual dentro del hogar. Pequeños detalles, como la falta de oración familiar, la ausencia de diálogo sobre Dios y el crecimiento de una rutina sin propósito, irán poco a poco debilitando la llama de la fe. Pero, atención, el enemigo sabe que una familia fortalecida en la fe es una familia inquebrantable. Por eso, intenta socavar la espiritualidad dentro de los hogares sin que nadie se dé cuenta. En los próximos minutos, descubrirás estrategias bíblicas y espirituales para incorporar la fe a la rutina de tu familia y blindar tu hogar contra la frialdad espiritual. Estas prácticas pueden transformar tu hogar de un ambiente ordinario a un verdadero santuario de la presencia de Dios. Pero antes, quiero que declares en los comentarios: mi casa será un altar de fe. Este simple acto no es solo una interacción, sino un compromiso espiritual. Simboliza que te estás haciendo cargo de la transformación que Dios quiere lograr en tu familia. Además, disfruta este video. Esto ayudará a YouTube a llevar este mensaje a más hogares que necesitan un despertar espiritual. Puedes ser un instrumento de Dios con solo este pequeño gesto. Y ten cuidado. La penúltima enseñanza de este video podría ser la clave para desbloquear una bendición específica en tu hogar. Ahora prepárate. El Espíritu Santo tiene algo poderoso que revelarte hoy. La familia como plan de Dios. El fundamento de la fe en el hogar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó la familia? ¿Tiene la estructura familiar un propósito mayor que simplemente ser un entorno de vida? La verdad es que la familia no fue un invento humano, sino un proyecto divino. Desde la creación, Dios estableció la familia como base de la fe, célula en principal del reino. La Biblia nos dice en Génesis 2:24, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo nos enseña que una familia es más que un grupo de personas que viven juntas, es un pacto espiritual, un reflejo de la propia relación de Dios con su pueblo. Pero si la familia es un plan divino, ¿por qué tantos hogares hoy están en crisis espiritual? La sutil deconstrucción de la familia en el mundo actual. El enemigo sabe que si destruye la familia, destruirá la base de la fe. Por eso, ha estado intentando en silencio deconstruir viviendas y alejarlas, separarlos de los principios de Dios. ¿Cómo sucede esto? Falta de tiempo para Dios. La rutina acelerada reemplaza momentos de búsqueda espiritual. Desconexión emocional entre padres e hijos. La tecnología y las preocupaciones diarias quitan la comunión familiar. Valores distorsionados. La sociedad promueve principios que debilitan la visión bíblica de la familia. Falta de propósito espiritual en el hogar. Sin un propósito centrado en Dios, la familia se convierte en solo una estructura social. La gran pregunta es: ¿qué podemos hacer para restaurar la fe dentro de nuestro hogar? ¿Cómo hacer de tu familia un proyecto de Dios? 1. Reconozca que la familia es un llamado espiritual. Dios le ha confiado un hogar para que sea un entorno de crecimiento en la fe. 2. Decide que tu casa servirá al Señor, como declaró Josué: en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Josué 24:15.
3. Crear hábitos que fortalezcan la fe dentro del hogar. Más que ir a la iglesia, trae la presencia de Dios a tu hogar. 4. Enseña a tus hijos con el ejemplo. Más que palabras, tu vida debe ser un testimonio vivo de fe. 5. Fortalecer las relaciones familiares a través de la palabra. La Biblia debe ser el centro de las decisiones y conversaciones en la casa. Si quieres restaurar tu familia como un verdadero proyecto de Dios, declara en los comentarios: mi casa será construida sobre la roca. Ahora prepárate para el siguiente grupo. ¿Qué sucede cuando la oración se convierte en el fundamento de tu hogar? La oración como pilar espiritual de la familia. ¿Alguna vez has notado que muchos hogares cristianos enfrentan crisis, desacuerdos y hasta frialdad espiritual, incluso si asistes a la iglesia? ¿Por qué tantas familias están espiritualmente debilitadas, sin dirección y sin paz? La respuesta puede estar en la ausencia de un pilar esencial dentro del hogar: la oración. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto no es solo un consejo, es un principio espiritual que transforma a las familias. Cuando un hogar se convierte en un ambiente de oración, se fortalece contra los ataques del enemigo, encuentra dirección y experimenta milagros. ¿Qué pasa cuando falta la oración dentro del hogar? Aumentan los desacuerdos. Los pequeños conflictos se convierten en barreras emocionales que distancian a los miembros de la familia. El ambiente espiritual se vuelve pesado. Un hogar sin oración se vuelve vulnerable a la influencia negativa del enemigo. Aparece la frialdad espiritual. Con el tiempo, la búsqueda de Dios se vuelve rara y la fe se enfría sin que la familia se dé cuenta. Las decisiones ya no están guiadas por Dios. La falta de oración lleva a decisiones impulsivas sin la guía del Espíritu Santo. Ahora reflexiona. ¿Con qué frecuencia tu familia ora junta? El enemigo teme a una familia que ora unida. Cuando padres, hijos y cónyuges oran juntos, crean un escudo espiritual que protege el hogar contra cualquier ataque. ¿Cómo hacer de la oración una prioridad en tu hogar? 1. Establezca horarios fijos para orar en familia. Por la mañana, antes de las comidas o antes de acostarse, cree un hábito de oración. 2. Interceder unos por otros. Cada miembro de la familia debe hacer peticiones y orar por las necesidades de los demás. 3. Enseña a tus hijos a orar desde pequeños. No basta con orar por ellos, enséñales a comunicarse con Dios. 4. Orar por cada habitación de la casa. Camine por las habitaciones orando y declarando la presencia de Dios sobre el hogar. 5. Convertir los desafíos en momentos de oración. Antes de tomar una decisión, en lugar de discutir, detengámonos y oremos juntos. El cambio espiritual que deseas en tu hogar comienza con la oración. Si quieres que tu familia se convierta en un hogar de oración, declara en los comentarios: mi casa será un altar de oración. Ahora prepárate para la próxima enseñanza. ¿Qué pasa cuando la Biblia deja de ser solo un libro en el estante y se convierte en la verdadera guía en tu hogar? La palabra de Dios como guía familiar. ¿Alguna vez has notado cómo algunas familias parecen vivir en constante agitación, sin dirección y sin propósito? ¿Por qué muchos hogares cristianos enfrentan crisis, aunque creen en Dios? La respuesta puede estar en la forma en que se trata la Biblia en el hogar. Muchas familias tienen la palabra de Dios solo como un libro decorativo, pero no como el fundamento que orienta sus decisiones y transforma sus vidas. La Biblia nos enseña en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que sin la palabra de Dios, la familia camina en tinieblas.
Pero cuando las Escrituras se convierten en el centro del hogar, aportan claridad, sabiduría y fortaleza para enfrentar cualquier desafío. ¿Qué sucede cuando la Biblia no está presente en la rutina familiar? Los valores mundanos reemplazan los principios bíblicos. Si la familia no aprende de la palabra, aprenderá de lo que el mundo enseña. Las decisiones se basan en emociones, no en sabiduría. Sin dirección bíblica, los miembros del hogar toman decisiones impulsivas y cometen errores con más frecuencia. Los niños crecen sin referentes espirituales sólidos. Un hogar donde no se enseña la Biblia genera una generación sin conocimiento de Dios. La fe se vuelve superficial. Cuando no se practica la palabra, la fe se enfría y pierde su fuerza. Ahora reflexiona. ¿Con qué frecuencia tu familia lee y practica la palabra de Dios? ¿Cómo hacer de la Biblia el centro de su hogar? 1. Reservar un tiempo diario para leer la palabra en familia. Puede ser en la mañana, antes de acostarse o durante una comida. 2. Establezcan un tiempo para estudiar la Biblia juntos. Elijan un tema y mediten en las Escrituras. 3. Aplique las enseñanzas bíblicas a las decisiones cotidianas. Antes de tomar una decisión importante, busque en la palabra lo que Dios dice al respecto. 4. Enseñe a los niños a amar y respetar la Biblia. El conocimiento de la palabra desde una edad temprana es un regalo eterno para sus hijos. 5. Utilice versículos como declaraciones de fe sobre su hogar. Escriba promesas bíblicas y colóquelas en lugares visibles para que todos se las recuerden constantemente. Cuando la Biblia se convierte en el fundamento de tu hogar, transforma los corazones de tu familia y establece un nuevo nivel de intimidad con Dios. Si quieres que tu hogar sea guiado por la palabra de Dios, declara en los comentarios: mi familia será edificada sobre la palabra del Señor. Ahora prepárate para el siguiente grupo. ¿Qué sucede cuando la alabanza y la adoración se vuelven parte de la rutina de tu familia? El poder de la alabanza y la adoración en el hogar. ¿Alguna vez has sentido eso? A veces tu hogar parece lleno de tensiones, preocupaciones y dificultades. La atmósfera espiritual de tu hogar refleja la presencia de Dios o el peso de las circunstancias de la vida. La respuesta puede estar en la ausencia de uno de los principios espirituales más poderosos, la alabanza y la adoración. La Biblia nos enseña en Salmos 22:3, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando una familia elige alabar, invita la presencia de Dios a su hogar. La alabanza no es solo un momento de música, es una llave espiritual que cambia el ambiente, fortalece la fe y elimina todas las malas influencias. ¿Qué sucede cuando una familia no vive en alabanza? El ambiente en la casa se vuelve pesado. Las discusiones, las preocupaciones y el desánimo dominan el ambiente. La fe se debilita. Sin alabanza, la familia pierde sensibilidad a la presencia de Dios. Se vuelven frecuentes el desánimo y las murmuraciones. En lugar de elogiar, la familia se queja y se aleja del agradecimiento. El enemigo gana espacio. Una casa sin alabanza es una casa espiritualmente vulnerable. Ahora, detente y piensa. ¿Cuál es el sonido que llena tu hogar todos los días? ¿Conversaciones que elevan el ánimo o palabras de desánimo? ¿Canciones de alabanzas y adoración o canciones que no glorifican a Dios? ¿Palabras de fe o palabras de miedo y duda? Si queremos un hogar donde viva Dios, debemos hacer de la alabanza una prioridad. ¿Cómo llevar la alabanza a tu hogar? 1. Adquiera el hábito de escuchar alabanzas diariamente. Deje que suene música cristiana mientras realiza sus actividades cotidianas. 2. Transformar momentos ordinarios en momentos de adoración.
Cocinar, conducir o limpiar la casa puede ir acompañado de elogios y gratitud. 3. Tengan tiempo en familia para cantar y alabar a Dios juntos. Un tiempo de adoración familiar semanal puede cambiar la atmósfera del hogar. 4. Enseñe a sus hijos a adorar desde una edad temprana. Muéstreles que la adoración es una forma de conectarse con Dios. 5. Alabado sea Dios incluso en medio de las dificultades. La verdadera alabanza no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Cuando una familia elige vivir en alabanza, experimenta la presencia de Dios de manera continua y sobrenatural. Si quieres transformar tu hogar en un espacio de adoración, declara en los comentarios: mi casa será altar de alabanza al Señor. Ahora prepárate para el siguiente grupo. ¿Qué pasa cuando las comidas familiares dejan de ser solo un hábito y se convierten en momentos espirituales? La importancia de las comidas como momentos espirituales. ¿Alguna vez has notado que en la Biblia se suceden muchos momentos de comunión con Dios alrededor de una mesa? ¿Por qué las comidas familiares tienen un significado espiritual tan profundo? La verdad es que la mesa nunca fue solo un lugar para comer, sino un altar para la comunión y el fortalecimiento de la fe. Jesús nos dejó un gran ejemplo en Lucas 22:19, cuando instituyó la Sagrada Comunión. Y tomando pan y dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haz esto en memoria mía. Si Jesús eligió la hora de la comida para uno de los momentos más importantes de la fe cristiana, ¿por qué muchas familias hoy desprecian este momento? ¿Qué está pasando con las familias? Hoy en día, el acto de sentarse a la mesa con la familia se ha vuelto cada vez más raro. Todos comen en un rincón de la casa, muchas veces frente al televisor o al celular. Los horarios de las comidas han perdido el significado de comunión. Las conversaciones familiares han disminuido drásticamente. La comida se consume sin agradecimiento, como algo mecánico. El resultado: familias desconectadas emocional y espiritualmente. El enemigo sabe que la mesa es un lugar de fortalecimiento familiar. Por eso trata de destruir este principio, reemplazándolo por distracciones y retraimiento. Pero tú puedes cambiar esta realidad. ¿Cómo transformar las comidas en momentos espirituales? 1. Hacer de la mesa un lugar de comunión real. Establecer horarios para las comidas familiares sin distracciones tecnológicas. 2. Orar juntos antes de comer. Agradecer a Dios por la comida y el día, reconociendo su provisión. 3. Utilice este tiempo para compartir bendiciones y aprendizajes espirituales. Cada miembro de la familia puede decir algo por lo que esté agradecido. 4. Lea un versículo o comparta un principio bíblico antes o después de las comidas. Esto ayudará a fortalecer la fe de los miembros del hogar. 5. Celebre la presencia de Dios en la mesa. Tal como lo hizo Jesús en la última cena, hagan de este momento un acto de adoración y recuerdo de la bondad del Señor. Cuando la familia revive el principio bíblico de las comidas como momentos espirituales, el hogar se fortalece y la fe crece naturalmente dentro de la casa. Si quieres restaurar este principio en tu familia, declara en los comentarios: en casa se reunirá a la mesa para la gloria de Dios. Ahora prepárate para el siguiente grupo. ¿Qué pasa cuando el perdón se convierte en un pilar dentro del hogar? El perdón como pilar de la armonía familiar. ¿Alguna vez has sentido que tu hogar, incluso si es un hogar cristiano, lleva un peso invisible? ¿Por qué tantos hogares enfrentan constantes peleas, resentimientos y distanciamiento emocional? La respuesta puede estar en la ausencia de uno de los principios más poderosos de la fe: el perdón. Jesús nos enseñó en Mateo 6:14-15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Sí,
Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Esto significa que sin perdón no hay paz en el hogar. Un corazón lleno de dolor se convierte en un campo de batallas espirituales, y una casa donde reina el resentimiento nunca será un ambiente de verdadera adoración. ¿Qué pasa cuando falta el perdón en el hogar? Las discusiones nunca llegan a una solución real. Los pequeños errores se convierten en grandes heridas emocionales. La frialdad y el desapego se apoderan de las relaciones. Los niños aprenden a guardar rencores en lugar de resolver conflictos. La presencia de Dios se aleja porque donde hay dolor, no hay plenitud espiritual. El diablo aprovecha la falta de perdón para debilitar los hogares. Él quiere hacerte creer que perdonar es ser débil, pero la verdad es que el perdón es uno de los mayores actos de fortaleza y madurez espiritual. ¿Cómo hacer del perdón una cultura dentro del hogar? 1. Sé el primero en perdonar. No esperes a que la otra persona tome la iniciativa. La humildad transforma las relaciones. 2. Enseña a sus hijos a pedir y conceder perdón. La forma en que aprendan a lidiar con los errores en el hogar moldeará sus relaciones futuras. 3. Transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento. En lugar de albergar sentimientos heridos, utilice los desacuerdos para madurar espiritualmente. 4. Ora por aquellos que te han lastimado. La intercesión rompe las cadenas del resentimiento y abre espacio para la sanación emocional. 5. Libérate del pasado. Lo que pasó antes no puede definir el futuro de tu familia. Elige seguir adelante con un corazón limpio. Perdonar no significa olvidar, sino decidir que ese dolor ya no tendrá poder sobre ti y tu hogar. Si quieres que tu familia viva en un ambiente de amor, paz y reconciliación, declara en los comentarios: mi familia vivirá en la gracia del perdón. Ahora prepárate para el siguiente grupo. ¿Qué sucede cuando las palabras liberadas dentro del hogar comienzan a moldear el destino de la familia? El poder de la palabra y las bendiciones declaradas sobre la familia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto de las palabras que se pronuncian dentro de tu hogar? Lo que declaras sobre tu hogar trae vida o destrucción. La Biblia nos enseña un principio espiritual muy poderoso en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que lo usa bien come de su fruto. Esto significa que las palabras que sueltas dentro de tu hogar pueden traer bendición o maldición. Ahora piensa, ¿cuántas familias sufren porque crecieron escuchando palabras negativas? Nunca haces nada bien. Esta casa simplemente tiene problemas. Nuestro matrimonio no tiene remedio. Nuestra familia siempre ha sido así, nada cambia. Cada palabra que dices es una semilla plantada en el corazón de tus hijos, de tu cónyuge e incluso de ti mismo. Y estas semillas darán fruto, ya sea de bendición o de destrucción. ¿Qué sucede cuando una familia vive bajo palabras negativas? El ambiente se vuelve pesado y lleno de murmullos. Los niños crecen inseguros, creyendo que no son lo suficientemente buenos. El matrimonio se debilita, ya que las palabras generan desmotivación y distanciamiento. La fe se enfría, porque la negatividad impide que la familia vea las promesas de Dios. Ahora reflexiona, ¿qué palabras se dicen dentro de tu casa? ¿Cómo utilizar el poder de la palabra para bendecir a su familia? 1. Declare bendiciones diariamente sobre su hogar. Empiece diciendo: mi hogar está bendecido, mis hijos están protegidos, mi matrimonio es fortalecido por el Señor. 2. Reprender las palabras negativas al mismo tiempo. Si alguien dice algo destructivo, corrígelo con:
amor y trae una palabra de esperanza. El 3. Ora e impone manos sobre tu familia. Usa tu voz para liberar bendiciones directamente sobre tus seres queridos. 4. Convierta las quejas en declaraciones de fe. En lugar de decir nada funciona, diga Dios tiene el control y actuará en nuestro nombre. 5. Enseñe a sus hijos a hablar palabras de vida. Muestre la importancia de declarar cosas buenas sobre ellos mismos y los demás. El cambio que deseas en tu hogar comienza con lo que dices. Si quieres que tu familia viva bajo palabras de bendición, declara en los comentarios: mi casa será bendecida con palabras de vida. Ahora, prepárate, pasa a la siguiente clave. ¿Cómo proteger su hogar contra influencias espirituales negativas y ataques invisibles? Proteger a la familia contra las influencias espirituales negativas. ¿Alguna vez has sentido que a veces su hogar se siente como si estuviera siendo atacado? Discusiones frecuentes, ansiedad inexplicable, crisis inesperadas. Como si una fuerza invisible intentara debilitar la armonía en tu hogar. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Esto significa que muchas batallas dentro de tu hogar no son solo naturales, sino espirituales. El enemigo sabe que una familia unida y fortalecida en Dios es una amenaza para sus planes. Por eso, trabaja silenciosamente para debilitar la fe, sin que muchos se den cuenta. ¿Cómo entra el enemigo en los hogares? A través de contenidos negativos, música, películas, series y redes sociales que promuevan valores contrarios a la palabra de Dios. Por falta de oración y lectura de la Biblia, cuando Dios no es una prioridad, el enemigo encuentra vacíos. A través de peleas, resentimientos y falta de perdón, el diablo se alimenta de la división dentro de las familias. Al aceptar prácticas que nos alejan de Dios, los hábitos que parecen inofensivos pueden abrir puertas a influencias espirituales negativas. Si quieres una vivienda protegida, debes actuar. ¿Cómo proteger espiritualmente su hogar? 1. Ora y consagra tu casa al Señor. Recorre las habitaciones y declara que ese ambiente pertenece a Dios. 2. Haz un ayuno espiritual de lo que no edifica. Evalúa lo que tu familia ha estado viendo, escuchando y consumiendo diariamente. 3. Cubre a tu familia con intercesión. Ora por tu cónyuge e hijos todos los días, declarando protección y liberación. 4. Mantenga su hogar lleno de la presencia de Dios. Toque alabanzas, leer la palabra y crear un ambiente donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. 5. Rompe cualquier legalidad del enemigo. Si hay algo dentro de tu casa que no glorifica a Dios, pídele guía al Espíritu Santo para eliminarlo. El diablo no puede soportar un hogar donde Jesús sea exaltado. Si quieres proteger espiritualmente tu hogar, declara en los comentarios: mi casa será territorio santo para Dios. El poder de la unidad familiar en Cristo. ¿Alguna vez has notado cómo algunas familias siempre parecen estar en conflicto? Discusiones constantes, distanciamiento emocional, falta de comunicación. ¿Por qué? Incluso dentro de los hogares cristianos, muchos viven divididos. La Biblia nos enseña en Marcos 3:25, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer en pie. Esto significa que una familia dividida no puede prosperar espiritualmente. El enemigo lo sabe y constantemente trata de sembrar peleas, incomprensiones y separaciones dentro de los hogares.
¿Qué debilita la unidad familiar? Falta de diálogo, cuando cada uno vive en su propio mundo sin compartir sus emociones e inquietudes. Orgullo y falta de perdón, cuando nadie quiere dar el primer paso hacia la reconciliación. Rutina, agotadora. El ajetreo de la vida cotidiana significa que la familia pasa menos tiempo junta. Falta de propósito común, cuando todos siguen un camino diferente, sin un objetivo central. Si tu hogar está dividido, necesitas restaurar urgentemente la unidad en Cristo. ¿Cómo fortalecer la unidad en tu hogar? 1. Cree momentos de comunión. Reserve tiempo para hablar, orar juntos y compartir experiencias. 2. Romper el orgullo. Si ha habido un desacuerdo, tome la iniciativa para restaurar la paz. 3. Encuentre un propósito común, ya sea sirviendo en la iglesia, estudiando la Biblia juntos o ayudando a otros. Tener un propósito unifica a la familia. 4. Muestre amor a diario. Los pequeños gestos marcan una gran diferencia. Palabras de aliento, los abrazos y los momentos de cariño construyen vínculos fuertes. 5. Hacer de la oración un hábito familiar. Cuando una familia ora junta, Dios la fortalece contra cualquier ataque. Si quieres ver tu hogar transformado por la unidad, declara en los comentarios: mi hogar estará unido en el amor de Cristo. La provisión de Dios para la familia que confía en Él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas familias parecen vivir siempre en crisis financiera, emocional o espiritual, mientras que otras experimentan paz y provisión? Existe un secreto bíblico para tener un hogar provisto por Dios. La verdad es que Dios quiere proveer todo lo que tu familia necesita. Pero hay principios espirituales que deben seguirse para que esta provisión llegue a su hogar. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que la provisión viene de Dios, no de nuestro esfuerzo humano. Pero necesitamos alinear nuestro hogar con los principios del reino para vivir esta realidad. ¿Qué impide la provisión de Dios en el hogar? Falta de fe. Muchos confían más en sus propios esfuerzos que en la fidelidad de Dios. Desorganización financiera, el gasto impulsivo y la falta de sabiduría impiden que los recursos se utilicen bien. Falta de gratitud. Quien no valora lo que tiene, cierra sus puertas para recibir más. Falta de generosidad. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otras personas. Ahora reflexiona. ¿Cómo ha gestionado tu familia los recursos que Dios pone en tus manos? ¿Cómo alinear a su familia para recibir la provisión de Dios? 1. Confíe en la fidelidad de Dios. Crea que Él se ocupa de las necesidades de su familia. 2. Administre sus recursos sabiamente. Planifique, ahorre y sea fiel en sus diezmos y ofrendas. 3. Sé generoso, ayuda a los necesitados y Dios multiplicará lo que tienes. 4. Enseñe a sus hijos a ser agradecidos. La gratitud abre puertas a nuevas bendiciones. 5. Ora y pídele a Dios dirección para tu hogar. Él siempre tiene una respuesta para cada necesidad. Cuando una familia pone a Dios en el centro de sus finanzas y necesidades, experimenta suministro sobrenatural en todas las áreas. Si quieres que tu familia viva en la provisión de Dios, declara en los comentarios: mi casa será abastecida por el Señor. Ahora prepárate para el siguiente grupo. ¿Qué sucede cuando una familia aprende a vivir por fe en lugar de miedo? Vivir por fe, no por miedo. La clave para una familia inquebrantable. ¿Alguna vez has notado cómo el miedo ha paralizado a muchas familias? Miedo a no tener suficiente, miedo al futuro, miedo al fracaso. ¿Por qué tantos hogares viven en ansiedad e inseguridad?
a pesar de conocer la palabra de Dios? La Biblia nos enseña en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el temor no viene de Dios, pero es un arma del enemigo para impedir que tu familia viva la plenitud de la fe. ¿Qué sucede cuando una familia vive con miedo? Las decisiones se toman en base a la inseguridad, no a la confianza en Dios. La ansiedad domina el hogar, generando estrés y conflictos. La fe se vuelve débil y superficial, porque el miedo bloquea la confianza en las promesas de Dios. Los niños crecen inseguros y sin aprender a depender del Señor. Ahora piensa, ¿tu familia vive por fe o por miedo? ¿Cómo enseñar a su familia a vivir por fe? 1. Reemplace las palabras de miedo con palabras de fe. Declare la promesa de Dios sobre cada situación. 2. Enseñe a sus hijos a confiar en Dios en todas las circunstancias. Muestre la fidelidad del Señor en la práctica. 3. Oren juntos por los desafíos y necesidades. En lugar de desesperarse, busquen a Dios primero. 4. Recuerde a su familia los milagros que Dios ya ha realizado. El testimonio fortalece la fe para nuevos desafíos. 5. Rechazar. Si cedes a la ansiedad, confía en que Dios tiene el control de todas las cosas. La familia que elige vivir por fe experimenta milagros, paz y guía sobrenatural de Dios. Si quieres que tu hogar viva por fe y no por temor, declara en los comentarios: mi familia confiará en el Señor en todo tiempo. Ahora prepárate, pasa a la siguiente clave. ¿Qué sucede cuando la familia se involucra en el servicio al reino de Dios? El poder del servicio del reino, cuando las familias viven para la misión de Dios. ¿Alguna vez has notado que algunas familias parecen tener un propósito claro, mientras que otras viven sin dirección? ¿Qué sucede cuando una familia decide servir a Dios junta? La Biblia nos enseña en Josué 24:15, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Esto significa que el verdadero propósito de una familia cristiana no es solo existir, sino servir al reino de Dios. ¿Qué sucede cuando una familia no vive para la misión? La rutina se vuelve vacía y sin significado espiritual. Cada uno sigue un camino diferente, sin un propósito común. Los niños crecen sin una dirección espiritual clara. La fe se convierte en algo pasivo, sin impacto real en la vida familiar. Ahora reflexiona. ¿Tu familia está sirviendo al reino de Dios o simplemente sobreviviendo espiritualmente? ¿Cómo hacer del servicio del reino una misión familiar? 1. Descubra cómo su familia puede servir junta. Podría ser en la iglesia, en misiones, en evangelización o en obras sociales. 2. Enseña a sus hijos que servir a Dios es un privilegio. Muéstreles que vivir para Cristo es la misión más grande que podemos tener. 3. Usar los talentos de cada miembro de la familia para la gloria de Dios. Cantar, predicar, enseñar, aconsejar. Todo el mundo tiene un regalo que ofrecer. 4. Practique actos de bondad en el nombre de Jesús. Servir a los demás es una de las mejores formas de demostrar el amor de Dios. 5. Poner la misión por encima de la comodidad personal. La verdadera alegría está en ser parte del plan de Dios, y no solo en buscar bienes materiales. Cuando una familia elige vivir para la misión, experimenta un nivel más profundo de propósito y alegría. Si quieres que tu hogar sirva al Señor, declara en los comentarios: mi familia vivirá para cumplir la misión de Dios. Ahora prepárate para el siguiente grupo. ¿Qué sucede cuando las familias aprenden a celebrar las bendiciones de Dios? El poder de la gratitud para transformar el ambiente familiar. ¿Alguna vez has notado cómo algunas familias se quejan constantemente
mientras que otras siempre parecen agradecidas sin importar las circunstancias. ¿Tiene la gratitud el poder de cambiar la atmósfera espiritual en tu hogar? La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto significa que la gratitud no debe basarse en sentimientos o circunstancias, sino que debe ser una actitud diaria para nuestra familia. ¿Qué pasa cuando la gratitud no está presente en el hogar? Las conversaciones se vuelven llenas de quejas y negatividad. Crece la insatisfacción y la familia empieza a centrarse en lo que falta, en lugar de en lo que tiene. El ambiente espiritual de la casa se vuelve pesado, sin paz y sin alegría. Los niños aprenden a quejarse en lugar de valorar las bendiciones que reciben. Ahora reflexiona. ¿Tu hogar está marcado por el agradecimiento o la murmuración? ¿Cómo hacer de la gratitud un estilo de vida familiar? 1. Comience y termine el día agradeciendo a Dios juntos. Ya sea en oración o en una conversación rápida, reconozca las bendiciones diarias. Y 2. Evite quejas innecesarias. Reemplace las palabras negativas con declaraciones de fe y gratitud. 3. Crea el hábito de compartir motivos de gratitud. En la cena o en los momentos de comunión, todos pueden decir algo por lo que están agradecidos. 4. Enseñar a los niños a valorar lo que tienen. Mostrar la importancia de estar agradecidos en lugar de querer siempre más. 5. Celebre los pequeños logros. Cada victoria, incluso la más pequeña, debe ser reconocido como una bendición de Dios. Una familia que vive en gratitud abre puertas a más bendiciones y experimenta la paz sobrenatural de Dios. Si quieres que tu hogar sea un ambiente de agradecimiento, declara en los comentarios: mi familia quedará marcada por el agradecimiento al Señor. Ahora prepárate, pasa a la siguiente clave. ¿Qué sucede cuando una familia aprende a afrontar tiempos difíciles con fe y resiliencia? Enfrentando tiempos difíciles con fe y resiliencia. ¿Alguna vez has notado cómo algunas familias enfrentan crisis y salen aún más fuertes, mientras que otros se desmoronan por completo? ¿Qué marca la diferencia entre un hogar que perdura y uno que se desmorona en las dificultades? La Biblia nos enseña en Juan 16:33. En el siguiente mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que las dificultades son inevitables, pero la forma en que tu familia afronte estos momentos definirá el futuro de tu hogar. ¿Qué sucede cuando una familia no está preparada para los desafíos? La desesperación se apodera y las decisiones se basan en el miedo. Los desacuerdos aumentan y el ambiente familiar se vuelve pesado. La fe se debilita y la duda comienza a dominar los pensamientos. Los niños crecen inseguros sin aprender a confiar en Dios en las dificultades. Ahora reflexiona. ¿Cómo ha afrontado tu familia momentos difíciles, con fe o desesperación? ¿Cómo superar los desafíos y fortalecer la fe familiar? 1. Reafirma diariamente que Dios tiene el control. Recuerda sus promesas incluso en los momentos más difíciles. 2. Oren juntos en tiempos de crisis. En lugar de desesperarse, busquen la fuerza del Señor. 3. Fortalécete en la palabra. Lee y declara versículos que traen esperanza y aliento. 4. Apóyense unos a otros. El amor y el apoyo familiar son esenciales para superar las dificultades. 5. Mantenga una perspectiva eterna. Ninguna pelea dura para siempre. Dios tiene un propósito incluso en el dolor. Una familia que aprende a afrontar los momentos difíciles con fe no solo sobrevive a las crisis, sino que sale de ellas más fuerte y más cerca de Dios.
Si quieres que tu hogar sea un lugar de resiliencia espiritual, declara en los comentarios: mi familia superará cada desafío con fe en el Señor. Ahora prepárate, pasa a la siguiente clave. ¿Qué pasa cuando la familia decide ser ejemplo de fe para otras generaciones, construyendo un legado espiritual para las próximas generaciones? ¿Alguna vez has pensado en lo que tu familia dejará como legado? ¿Se recordará y transmitirá su fe o se olvidará con el tiempo? La Biblia nos enseña en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Esto significa que lo que enseñas y practicas en tu hogar no solo afecta el presente, sino que también moldea el futuro de las generaciones venideras. ¿Qué sucede cuando no hay un legado de fe? Los niños crecen sin un referente espiritual fuerte y se alejan de Dios. La fe se vuelve débil y fácilmente influenciable por el mundo. Las generaciones futuras sufren las consecuencias de la falta de enseñanza bíblica. El hogar pierde su identidad como verdadera familia cristiana. Ahora, reflexiona. ¿Qué está construyendo tu familia para las próximas generaciones? ¿Cómo construir un legado espiritual duradero? 1. Enseñe activamente la palabra de Dios. No espere que sus hijos aprendan acerca de Dios solo en la iglesia. 2. Sea un ejemplo vivo de fe. Sus acciones hablan más que sus palabras. 3. Ora por las generaciones futuras. Intercede para que tu descendencia permanezca firme en el Señor. 4. Comparte testimonios de la fidelidad de Dios. Enseña a tu familia a reconocer y recordar las maravillas del Señor. 5. Cree tradiciones espirituales en casa. Celebre la fe a través de momentos como servicios familiares y devocionales. Cuando una familia decide construir un legado de fe, esto impacta no solo a su propia generación, sino también a las generaciones futuras. Si quieres dejar un legado espiritual duradero, declara en los comentarios: mi familia será un testimonio vivo del poder de Dios. Ahora prepárate, pasa a la siguiente clave. ¿Qué sucede cuando la familia pone a Dios en el centro de todas las decisiones? Colocar a Dios en el centro de las decisiones familiares. ¿Alguna vez has notado cómo algunas familias toman decisiones sin consultar a Dios y luego enfrentan crisis? ¿Cuántas decisiones equivocadas se podrían haber evitado si la familia hubiera buscado antes la dirección del Señor? La Biblia nos enseña en Proverbios 3, 5, 6: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocer en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que la verdadera sabiduría para liderar una familia no proviene de la lógica humana, sino de la dependencia total de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios no está en el centro de las decisiones? Las elecciones se toman en base a emociones e impulsos. La familia enfrenta dificultades innecesarias por falta de sabiduría. El hogar se vuelve vulnerable a influencias externas que se alejan de la voluntad de Dios. El miedo y la incertidumbre dominan las decisiones, en lugar de la confianza en el Señor. Ahora reflexiona. ¿Tu familia consulta a Dios antes de tomar decisiones importantes? ¿Cómo poner a Dios en el centro de sus elecciones de hogar? 1. Ora antes de tomar cualquier decisión importante. Busca la dirección de Dios en cada elección. 2. Enseña a su familia a depender de la palabra de Dios. La Biblia debe ser la guía principal para todas las decisiones. 3. Practica el ayuno y la intercesión en momentos de duda. Dios honra a quienes lo buscan sinceramente. 4. Evite tomar decisiones apresuradas. Espere la confirmación del Señor antes de actuar.
Y 5. Confía en que Dios siempre tiene lo mejor para tu hogar. Incluso cuando no entendemos, Él sabe qué es lo mejor. Una familia que pone a Dios en el centro de las decisiones camina con seguridad y experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si quieres que tu hogar sea guiado por Dios, declara en los comentarios: mi familia tomará decisiones según la voluntad del Señor. Ahora prepárate. Pasa a la siguiente clave. ¿Qué sucede cuando la familia comprende el poder del amor y la comunión entre sus miembros? El poder del amor y la comunión dentro del hogar. ¿Alguna vez has notado que algunas familias viven bajo constantes conflictos y desacuerdos, mientras otros están unidos y llenos de armonía? ¿Cuál es el secreto de un hogar donde reinan el amor y la verdadera comunión? La Biblia nos enseña en 1 Corintios 13, 4, 7. El amor es paciente, el amor es bondadoso. No envidies, no te jactes, no seas orgulloso. No maltrata, no busca sus propios intereses, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto significa que el verdadero fundamento de una familia no es el dinero ni la posición social, sino el amor que refleja el carácter de Dios. ¿Qué pasa cuando falta el amor y la comunión en el hogar? Las constantes discusiones hacen que el ambiente familiar sea pesado y agotador. El egoísmo crece y cada uno piensa solo en sí mismo. La falta de diálogo aleja a los familiares. La fe se debilita, porque donde no hay amor, no hay manifestación de la presencia de Dios. Ahora reflexiona, ¿tu hogar es un ambiente de amor y comunión o de conflictos y distancias? ¿Cómo cultivar el amor y la unidad dentro de la familia? 1. Practica el perdón a diario. No permitas que las heridas se acumulen en tu corazón. 2. Muestre afecto y gratitud. Los pequeños gestos fortalecen los vínculos familiares. 3. Tómese tiempo para pasar tiempo de calidad juntos. Fortalezca las relaciones con conversaciones y actividades familiares. 4. Ore para que Dios le enseñe a su familia a amar como Cristo amó. El verdadero amor viene del Señor. 5. Recuerda que la familia es un regalo de Dios. Aprecia cada momento, porque el tiempo no vuelve. Cuando una familia decide vivir en el amor de Cristo, se vuelve firme ante las dificultades y ejemplo para el mundo. Si quieres que tu hogar sea un ambiente de amor y comunión, declara en los comentarios: mi familia vivirá en el amor de Cristo. Ahora prepárate, pasa a la siguiente clave. ¿Qué sucede cuando las familias comprenden el poder del servicio y la generosidad? El poder del servicio y la generosidad dentro de la familia. ¿Alguna vez has notado que algunas familias viven en discordia porque todos solo piensan en sí mismos? ¿Cómo sería tu hogar si todos se sirvieran unos a otros con amor y generosidad? La Biblia nos enseña en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad. Así que no uséis vuestra libertad para dar ocasión a la carne, sino servidos unos a otros por amor. Esto significa que cuando una familia aprende a servir, experimenta un nivel más profundo de unidad, amor y crecimiento espiritual. ¿Qué sucede cuando las familias no practican el servicio y la generosidad? El egoísmo crece y cada uno piensa solo en sus propias necesidades. La casa se convierte en un ambiente de disputa y competencia. Los niños no aprenden la importancia de ayudar a los demás. El hogar se vuelve espiritualmente débil a medida que el servicio refleja el corazón de Cristo. Ahora reflexiona. ¿Tu familia vive para servirse unos a otros o todos están centrados solo en sí mismos? ¿Cómo desarrollar el espíritu de servicio dentro del hogar? 1. Enseñe que servir no es humillación, sino honor. Jesús
siendo Dios. Sirvió a todos con amor. 2. Practique pequeños actos de bondad a diario. Un simple gesto puede transformar el día de un miembro de la familia. 3. Anime a los niños a ayudar felizmente en la casa. El trabajo en equipo fortalece los vínculos. 4. Esté atento a las necesidades de los demás. Pregunte, ¿cómo puedo ayudarte hoy? 5. Involúcrate juntos en acciones caritativas y ayudando a los demás. Servir más allá del hogar fortalece el propósito de la familia. Cuando una familia elige vivir en generosidad y servicio, se convierte en un reflejo de Cristo mismo. Si quieres que tu hogar sea un ambiente de servicio y amor, declare en los comentarios: mi familia servirá al Señor y a los demás con alegría. Ahora prepárate para el siguiente grupo. ¿Qué sucede cuando la familia aprende a celebrar cada victoria y logro como un regalo de Dios? El poder de la celebración y la alegría dentro del hogar. ¿Alguna vez has notado que algunas familias siempre se quejan y se concentran en los problemas, mientras que otras siempre parecen encontrar motivos para estar agradecidos y celebrar? ¿Por qué algunos hogares rebosan alegría, incluso en tiempos difíciles? La Biblia nos enseña en Nehemías 8:10: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto significa que el gozo no depende de circunstancias externas, sino de la presencia de Dios dentro del hogar. Cuando una familia aprende a celebrar cada victoria, grande o pequeña, experimenta la plenitud de la gracia de Dios. ¿Qué pasa cuando no hay celebración ni alegría en el hogar? La familia se vuelve pesimista, esperando siempre lo peor. Los momentos felices pasan desapercibidos y la gratitud desaparece. El ambiente en la casa se vuelve ajetreado, sin ligereza ni paz. Los niños aprenden a centrarse solo en las dificultades, en lugar de ver las bendiciones de Dios. Ahora, reflexiona. ¿Tu familia celebra las bendiciones de Dios o solo se concentra en los desafíos? ¿Cómo llevar celebración y alegría a tu hogar? 1. Reconocer cada victoria como un regalo de Dios. Los logros pequeños o grandes merecen gratitud. 2. Cree momentos especiales de celebración familiar. Reúnanse para dar gracias y celebrar juntos. 3. Evite un ambiente de quejas y negatividad. Elija ver el lado bueno de las cosas. 4. Enseña a tus hijos a regocijarse en Dios. Muéstrales que la verdadera felicidad viene del Señor. 5. Haz de la alegría un estilo de vida, sin importar las circunstancias. La felicidad del mundo es pasajera, pero el gozo del Señor es eterno. Cuando una familia elige celebrar las bendiciones de Dios, viven con más ligereza, gratitud y fe. Si quieres que tu hogar sea un ambiente de alegría y celebración, declara en los comentarios: mi familia celebrará las bendiciones del Señor todos los días. Ahora prepárate para el siguiente grupo. ¿Qué pasa cuando la familia entiende que primero debe buscar el reino de Dios antes que cualquier otra cosa? Buscar primero el reino de Dios en la familia. ¿Alguna vez has notado que algunas familias están constantemente preocupadas por el dinero, el trabajo y el éxito, pero nunca encuentran la paz? ¿Por qué? A pesar de tener logros materiales, muchos hogares todavía sienten un vacío espiritual. La respuesta está en un principio fundamental que Jesús nos enseñó en Mateo 6:33. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que cuando una familia pone a Dios en primer lugar, todo lo necesario viene como consecuencia. ¿Qué sucede cuando Dios no es el primero en el hogar? El hogar se vuelve ansioso, siempre busca más y nunca encuentra satisfacción. Las preocupaciones laborales y materiales ocupan el lugar de la fe. Los miembros de la familia se distancian espiritualmente unos de otros.
La casa pierde su identidad como verdadero hogar cristiano. Ahora reflexiona, ¿qué ha priorizado tu familia? ¿El reino de Dios o las preocupaciones cotidianas? ¿Cómo poner el reino de Dios en el centro de tu hogar? 1. Haga de la oración y de la palabra un compromiso diario. El tiempo con Dios debe ser una prioridad. 2. Tome decisiones basadas en la voluntad de Dios, no solo en la lógica humana. Pregunte, ¿le agrada esto al Señor? 3. Enseñe a su familia a confiar en Dios para su provisión y dirección. Él se encarga de cada detalle. 4. Evite que el materialismo robe el enfoque espiritual de su hogar. Busque tesoros eternos, no solo riquezas pasajeras. 5. Anima a tu familia a servir a Dios con alegría. El mayor logro es vivir para Cristo. Cuando una familia decide buscar primero el reino de Dios, experimenta paz, provisión y un mayor propósito para tu existencia. Si quieres que tu hogar ponga a Dios primero, declara en los comentarios: mi familia buscará el reino de Dios primero. Clausura y llamado a la acción. Transforma tu hogar por la fe. Has llegado hasta aquí porque quieres un cambio real en tu familia. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dar el primer paso para transformar tu hogar en un ambiente verdaderamente espiritual? La Biblia nos enseña en Josué 24:15, elegid hoy a quién sirváis. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Esta decisión está en tus manos. No es algo que suceda automáticamente. La transformación de su hogar comienza con la decisión diaria de seguir los principios de Dios. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que la familia es un proyecto divino y necesita ser fortalecido espiritualmente. Que la oración y la palabra de Dios deben ser prioridades en el hogar. Que el perdón, el amor y la comunión traigan unidad a la familia. Que el servicio, la gratitud y la alegría crean un ambiente saludable en el hogar. Que poner a Dios primero lo cambia todo y trae paz al hogar. Ahora la decisión es tuya. Puedes dejar este estudio y seguir viviendo de la misma manera, o puedes dar un paso de fe y poner estos principios en práctica. ¿Qué puedes hacer ahora para cambiar tu familia? 1. Comprométete con Dios y tu hogar a vivir estas enseñanzas diariamente. 2. Ora por tu familia y pide al Espíritu Santo que guíe esta transformación. 3. Comparta este estudio con otras familias que necesiten este mensaje. 4. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu fe. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: mi casa servirá al Señor, para que podamos identificar a los verdaderos elegidos que decidieron transformar a su familia a través de la fe. Ahora, antes de cerrar, quiero pedirles algo muy especial. Guarden silencio unos minutos, deja que suene la música y aprovecha este tiempo para agradecer a Dios. Cierra los ojos, respira profundamente y declara palabras de alabanza al Señor. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Y recuerda, tu familia no está sola. Dios tiene un plan poderoso para tu hogar. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.